Antes de darle la palabra a nuestro próximo invitado, como he dicho, es el ex procurador anticorrupción Iván Montoya, queremos escuchar declaraciones formuladas por el ministro de Justicia, señor Félix Chero, hace pocos instantes, a propósito de audios que han sido difundidos con gran impacto. Adelante, por favor. Salen una serie de indicios, porque en materia de investigación fiscal se habla a ese nivel. Entendamos de que estos indicios están sometidos a una investigación y por tanto siempre se habla en condicional, ¿no? Podría, supondría, vincularía. Sin embargo, hasta el momento yo ya lo he señalado, no hay una sola vinculación con el presidente de la República. ¿Que se tiene que investigar? Se tiene que investigar. Hemos señalado en voz alta que todos estos actos que tienen indicios de corrupción tienen que ser investigados, ¿de acuerdo? Pero como ya se ha explicado en su momento, hasta estos últimos acontecimientos no hay un solo dato que indique que el presidente de la República esté incluido en algún acto de corrupción. Yo creo que eso lo va a determinar la investigación. Y respecto a que el fiscal de la Nación haya ampliado la investigación para incorporar al presidente de la República, es un tema que ya, como lo han explicado los propios abogados del presidente, es realmente inconstitucional. Bueno, señor Montoya, muchas gracias por estar acá presencialmente en RPP. Ha escuchado usted junto a nosotros al ministro de Justicia decir dos cosas principales. Que la investigación fiscal que ha incorporado al presidente Castillo es inconstitucional, dice Félix Chero. Y en segundo lugar dice que hasta el momento los audios no implican para nada al presidente Castillo. ¿Cuál es su opinión sobre esta doble afirmación? Sobre la primera, evidentemente es constitucional. El hecho de que haya habido un cambio en el sentido interpretativo del fiscal de la Nación no implica que esa posición del fiscal Pablo Sánchez sea inconstitucional. Desde el punto de vista incluso de una lectura, que todo el mundo lo sabe, literal de la Constitución, del artículo 117, si mal no recuerdo. Así es. Que habla de está impedido de ser acusado. Eso es una... Y cuando se elaboró la Constitución del 93, se tenía muy claras las etapas de acusación y de investigación. O sea, no es que haya habido una confusión de términos siquiera. Entonces no hay por allí mayor duda. Pero el abogado del presidente Castillo ha usado un argumento histórico, filológico, un poco sutil, sosteniendo que cuando la Constitución en 1867, quiero decir hace 150 años, introduce esta inmunidad para la acusación, la palabra acusación designa todo el proceso investigador, que ese era el uso que se daba nuestros tatarabuelos a esa palabra. No sé si... Ya, pero si tenemos en cuenta que la Constitución es del 93 y ya se tenía conceptos definidos y claros, quiere decir que el constituyente tuvo muy en claras las definiciones. Y si es tan evidente como usted parece querer, ¿por qué nadie lo había hecho hasta ahora y por qué Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, en enero, hace pocos meses, consideraba como del saber asumido por todos que no era viable investigarlo? Por eso abrió la investigación y la suspendió. Del fundamento que uno lee de esas resoluciones emitidas por la fiscal anterior, uno se da cuenta que fuerza la interpretación del término acusación para decir que uno lo lee con bastante detrás de líneas de esa resolución, da a entender que efectivamente abrirle una investigación preliminar y continuar con las diligencias puede conllevar una serie de problemas al ejercicio de la potestad presidencial y evidentemente, dado que al final también se va a suspender, es mejor suspenderla antes. Más o menos el argumento era ese. Creo que los temores que se tenían en ese tiempo eran los problemas de impacto político que una investigación preliminar puede tener. Pero creo que eso es un problema que le compete al Congreso de la República. El Ministerio Público no está para valorar absolutamente y para condicionar su interpretación a los efectos políticos que pueda tener el transcurso de su investigación preliminar. Entonces, es más, creo que con la evolución del Estado de Derecho ya no hay... existe la necesidad de ponderar equilibradamente necesidades de investigación y de evitar la pérdida de elementos probatorios con el respeto a la potestad presidencial. Es decir, creo que se puede ponderar muy bien. El fiscal de la Nación ha abierto investigación preliminar y puede, evidentemente,
no realizar diligencias que impliquen una obstaculización en el ejercicio del presidente, no disponer medida de detención, un allanamiento al propio despacho, pero el resto de diligencias son perfectamente posibles, ¿no? Pero también ha dicho que tampoco se podría imponer una restricción a la salida al extranjero. ¿En base a qué normas cree usted que estas cosas no pueden ser hechas por la Fiscalía? Por ejemplo, allanar el despacho presidencial. El artículo 117, si alguna virtud tiene, en el sentido de decir que está impedido de ser acusado, creo que al final una finalidad última de ese artículo es impedir que termine siendo un obstáculo para el ejercicio del poder. Por lo tanto, la investigación preliminar, que sí se puede realizar, tiene que tener cuidado y en cuenta no disponer medidas que impliquen esa obstaculización. Creo que una detención preventiva, creo que una medida cautelar personal que implique mucha restricción de su libertad sí obstaculizan el ejercicio de sus funciones. La pregunta que usted me hace sobre la medida de arraigo es la más complicada. Sí. Existe una norma que habilitó efectivamente para que el fiscal de la Nación pueda solicitar medidas limitativas de derecho a altos funcionarios del Estado que están en el artículo 99 de la Constitución. Los únicos que hasta donde yo recuerdo haber leído ese texto impide es a los congresistas esas medidas. El presidente sí sería susceptible de una medida de arraigo, pero creo que es una medida que está en el punto límite. ¿Por qué? Porque el presidente sí podría necesitar salir del país. Pero tiene que pedir permiso al Congreso. Y tiene que pedir, es el primer filtro. Sí, ya lo obtuvo para ir esta semana próxima a los Estados Unidos, pero podría suceder que el Congreso le dé permiso, pero el Poder Judicial no. En este momento tenemos que ver que el fiscal se lo tiene que solicitar. Sí. No sabemos si el fiscal ha solicitado alguna medida. No, parece que por el momento no. Ahora, todo esto tiene que ver con la primera afirmación hecha por su colega ministro de Justicia. La otra afirmación tiene que ver con los audios que habrá usted escuchado con escalofrío en la espalda, imagino. Pero lo que ha dicho casi como un lapsus es hasta ahora no hay nada que implique al presidente de la República. Y sí, hasta ahora resulta sospechoso, ¿no? Puede denotar de que está a la expectativa de si aparece algún audio directo, en fin, pues está probablemente... Pero creo que hay algo en sus palabras que muestran una suerte de desconocimiento de cómo están obrando los procesos penales de los últimos 10 años o 15 años vinculados a altos funcionarios del Estado, ¿no? En los que hay imputaciones por hechos que no necesariamente ellos hagan directamente. Es decir, no necesitamos en el proceso penal algo que de propia mano pueda hacer. Digamos, los altos funcionarios a veces están para autorizar, recuerdan, la autorización, la luz verde. Todos esos son mecanismos que un fiscal, si hace un recaudo de elementos probatorios y testimoniales, en los que esa colusión, por ejemplo, la que está investigando, ¿no?, en la que aparentemente se habría entregado dinero al ministro y el ministro lo habría aceptado a cambio de una licitación, un proceso de adjudicación de un proceso de contratación estatal y que parte de ese dinero haya ido al presidente, podemos encontrar testimonios, podemos encontrar, digamos, incluso circunstancias en las que el propio presidente, sabiendo que por una serie de informaciones de que el ministro está realizando determinados actos vinculados a colocación de altos funcionarios de su confianza y no idóneos, más bien con antecedentes corruptos, y sabiendo que probablemente hay riesgos elevados de estar incurriendo en actos de colusión en esa cartera, y no hace nada el presidente, yo creo que hay elementos de sobra para llegar al propio presidente, sea como autor mediato. Con lo que hay ya podemos... ¿Cree usted que hay...? Yo creo que hay que corroborar todavía algunas... Bueno, sin duda, presumiendo que estos audios son todos verdaderos. Ahora, ¿qué sucedería si se levanta el secreto bancario del presidente de la República y aparece que efectivamente ha hecho algunos cobros ilegales? Claro, porque todas esas diligencias que acaba de mencionar pueden son perfectamente posibles. Yo creo que son perfectamente posibles, ¿no? Levantar el secreto bancario, la reserva tributaria. Pero también se puede decir que se levante el secreto de sus comunicaciones, se está obstaculizándose su trabajo como presidente. Eso es otra medida que estaría sujeta a ponderación.
Pero no por el propio secreto fiscal. tributario. Pero no el secreto tributario. Los ingresos que tiene. Yo creo que son, más bien deberían ser información pública del presidente, ¿no? Creería yo que si corroboramos evidentemente que hay un monto que no inexplicado, que ha entrado sospechosamente. Evidentemente que se sospecha como una suerte de enriquecimiento ilícito súbito y que todo conecta con estos actos vinculados a empresas de construcción o chinas u concesiones, otras. en fin. Yo creo que hay elementos ya como suficientes de haber pasado de una sospecha simple a sospechas ya relevantes. Y procesalmente eso significa que pasar de un tipo de formalizar la investigación preparatoria. Ahorita eso se puede. En este momento. Dejar esta investigación preliminar son 60 días, ¿no? Son 60 días. Que pueden prorrogarse. ¿Cuánto tiempo? 30 días más, pero en este caso, si el fiscal declara una investigación compleja, la investigación preliminar puede prolongarse un poco más, ¿no? Hasta 8 meses. Si la declara compleja por el tipo de delitos, por el número de involucrados, no sabemos si la ha declarado compleja. Pero aquí parece más bien simple, casi artesanal. No hay paraísos fiscales, es plata en cash que aparentemente entra a los ministerios. No siempre es fácil cuando se trata del presidente de la República, ¿no? Porque si quiere dar pasos en línea segura a la imputación del presidente, creo que primero estos audios son muy importantes y relevantes, pero probablemente nos falte algún indicio adicional que permita tener cierto indicio o sospecha más relevante que nos indique que el presidente habría recibido un dinero también él, a su nombre. A partir de allí, como le digo, se puede abrir una investigación preparatoria, o sea, dejarla preliminar e ir a una investigación preparatoria. Eso se puede, no hay duda de que la Constitución y la inmunidad del presidente no lo exime de esa... La Constitución impide la acusación y uno puede ir de la investigación preliminar a la formalización de una investigación preparatoria y continuar con algunas diligencias hasta el informe final, donde cierra su investigación preparatoria. Ahí, no puede acusar, pero ha reunido materiales clarísimos. Suficiente. Y uno sabe que de ahí tendrá que proceder una acusación. Ya. Y por otra parte, tal y como escucha los audios, ¿usted cree que hay, sin que se revelen nuevos elementos, suficientes indicios de una responsabilidad penal que tiene el presidente de lo que sabemos hasta ahora, supuesto que sea verdad lo que queremos saber? Si se corrobora la voz del ministro, además del empresario que parece. Sí, y evidentemente el audio revela claramente una entrega de dinero a cambio y las fechas, he visto que las fechas coinciden perfectamente. Yo creo que hay elementos contundentes, incluso ya para pasar a una acusación contra el ministro. Contra el ministro, ciertamente. Si es que evidentemente, yo no sé en este momento si el Congreso ya le levantó, ha procedido a la acusación constitucional. Está en trance de hacerse, ¿no? Con todo ello, cabría ir con la acusación, creo que hay elementos contra el ministro, suficientes, ¿no? Pero ya salió, además, el ministro está fuera de actividad. Pero tiene todavía su prerrogativa constitucional. Ahora, o sea, con el ministro no tengo ninguna duda de que hay elementos de juicios, si se verifica la voz, se corrobora las fechas, todo como lo hemos leído, creo que hay suficiente mérito para una acusación, incluso con una causa segura. Con el presidente, creería yo que aún falta un paso. Pero el vínculo directo de las actividades de ese ministro u otros con él. A través de un testimonio que dé información corroborable periféricamente. Por ejemplo, si el ministro Silva ya se siente acorralado, perdido, va a acogerse a la colaboración eficaz. En ese caso, lo invitamos para que regrese y nos diga cómo cambian las cosas si es que el señor Silva decide acogerse, como usted lo anticipa, a la colaboración eficaz. Muchas gracias por su presencia, profesor Iván Montoya, ex procurador, profesor especializado en Derecho Penal y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Muy buenas noches, gracias por su presencia aquí.